Te estoy escuchando. ¿Me ves? Vale. Estamos muy bien. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a esperar que se una Pitu Roca, que como sabéis es el protagonista de la charla de esta tarde. Y mientras pues me gustaría pues agradecer a todos los amigos que estas tardes nos están acompañando aquí en la cuenta de Instagram del Consejo Regulador. De alguna manera están pasando, pues este confinamiento, aprovechando estos momentos para, aprender un poco más del vino de Jerez a través de sus protagonistas. Hemos tenido una serie de protagonistas que han sido enólogos, bodegueros, viñistas, y hoy pues queremos tener a un sommelier y queríamos invitar a Pitu Roca para que de alguna manera, a ver, ya está invitado y esperamos a que se conecte. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿me oyes bien? Fenomenal. Sí, bien. Muy bien. Parece que todo va bien. Estupendo, esta es la parte más traumática, pero vaya, bien. Sí. Fantástico, Sí, encantado de verte. Muchísimas gracias igualmente. Ayer tuvimos una serie de dificultades con la conexión de Bodegas Tradición y bueno, esperemos que hoy pues esté todo solucionado. Pitu, lo primero nada, un gran placer, bienvenido a este canal del Consejo Regulador. Te veo rodeado de viñas de Jerez, ¿puede ser? Sí, lo ves bien. Aquí estamos en un cinturón de Carrascal, entre Corregidor y La Perla. Y bien, por ahí, sí. Un paisaje de Albariza, ¿no? Ahí es, eso es, tu tierra. Una parte bien. importante de tus raíces. Muy bien, me gustaría para comenzar presentarte, aunque entiendo que todos los amigos que nos acompañan te conocen de sobra, pero bueno, hacer una breve presentación un poquito más formal. Y como muchos sabréis, pues Pitu Roca se autodenomina camarero y considera un privilegio servir y mejorar la vida de las personas a través del servicio en la mesa. Es sommelier, copropietario del restaurante El Celler de Can Roca, que como todos sabemos es considerado uno de los mejores restaurantes del mundo. Y junto a sus dos hermanos ha logrado crear una empresa familiar referente en la alta gastronomía, y es embajador de buena voluntad de la ONU y es Premio Nacional de Gastronomía tanto de Metre como de Sommelier, doble Premio Nacional de Gastronomía. Absolutamente apabullante el currículum y sobre todo para todos los que le conocemos y hemos tenido oportunidad de compartir algún tiempo con él, pues es una persona con un carisma muy difícil de igualar. O sea que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Pitu, estamos encantados. No, gracias a vosotros de abrirme las puertas siempre a Jerez. Y en este caso, pues un placer poder entretener a la gente que están pues probablemente con una densidad de, no sé si decir angustia, pero sí de dolor y de extraña situación extrema de algo que no habíamos planteado y para el que nadie está preparado, ¿no? En cualquier caso, entretener, hacerlo a partir de los vinos de Jerez, que son vuestros vinos, pero también lo siento un poco míos. Por supuesto. Pitu, lo primero que me gustaría preguntarte efectivamente es que cómo está tu familia, cómo lo estáis viviendo, cómo estáis llevando esta situación. Bien, estamos bien, la verdad. Estamos con una sensación de cierta normalidad, aunque es verdad que es como una sensación de que esto va a ser largo y de que va a ser complicado. En definitiva,
una manera de pensar en que tenemos... Perdona, que no sé, ¿qué pasa? Ah, que no se ve la cara, vale, vale. Que se te corta un poco la cara. Ah, vale. Para que se te Venga, vea. vale, se me ve mejor así. Fenomenal. Pues con paciencia, con la certeza de que esto va a ser largo, con una sensación también de tener que cuidar a los mayores, a los padres en este caso, nuestros padres también, todos estamos bien, el equipo también está bien, la familia bien, pero bien, pensando en que tienes un entorno que no es agradable y que es realmente pues, difícil para vivir, ¿no? Y convivir con ello. Y bien, en cualquier caso también aprendiendo a estar en casa, dormir 8 horas y cosas que no había hecho y que están muy bien, que Me están muy estaba bien y que van muy preguntando bien. si efectivamente esta pausa forzada que tenemos un poco a nivel mundial, ¿la estabais tomando los hermanos Roca como pausa real o estáis enfrascados en algún tipo de proyecto? No, evidentemente aprovechamos, hay muchas horas, la agenda se ha vaciado completamente, la realidad del día a día ahora mismo ha hecho un parón sorprendente y duro y planteando pues sobre la vida, sobre un planteamiento existencial, sobre un planteamiento también de cómo queda a nivel social, esta nueva realidad que nos va a tocar a vivir, también asumiendo la responsabilidad como dirigentes de una empresa con más de 150 nóminas en plantilla, con un reto de salvar al equipo, de poder mantener al equipo y de convivir esto juntos hasta que podamos de alguna manera pues empezar a respirar aires de positivismo, ¿no? Que es lo que deseamos todos. Pero Muy vaya, bien. leyendo y disfrutando también de los vinos con más tiempo, con más contemplación y también haciendo prólogos, planteando proyectos nuevos. Es evidente que las reuniones con mis hermanos siempre son de no pararte y de seguir adelante, ¿no? Te habíamos pedido que, bueno, compartiésemos una copa. Sí, No sé qué vino has elegido para la ocasión, si nos puedes bueno, contar. yo tengo alguna más, si me da tiempo las cuento, pero bueno, para empezar, sobre todo, quería hablar de un fino. En este caso, lo que tenemos es la oportunidad de brindar, en este caso, con un fino del maestro Sierra, por varias razones, y entenderás que hay también una parte importante de avivar el recuerdo de una señora maravillosa, ¿no? Doña Pilar Claro. Pla, y que nos dejó hace muy poco. Y de alguna manera para mí también es una oportunidad de rendir un tributo, de hacer también un homenaje bello sobre estos vinos de esa bodega de mujeres, ¿no? En la que Ana, María del Carmen y evidentemente Pilar daban un sello único, diferenciador, en el que más allá de si los vinos vienen de suelo o vienen directamente de la bodega, allí había un alma encalada, hay un alma encalada, la de doña Pilar Pla, que va a encumbrar todos estos vinos con un duende especial, ¿no? Es un vino fino que tiene esta parte de mantecosidad, que tiene brillo, que tiene fuerza, tiene viveza, que es amplio pero no excesivamente gordo y que da unos dejes ligeramente acercados a los amargos bellos de un vino que sabe a joven, pero que tiene la piel curtida en madera vieja, ¿no? Y es como un vino joven en alma vieja. Y además es un vino que tiene esa situación curiosa de la bodega Mastrosierra, en el que hay siempre una sensación de que el tiempo se detiene, de que las escalas corren de una manera vaga, de que hay una sensación de que esas 800 botas van meciéndose, pero también con un compás de vida lenta, ¿no? Y en el que hay como una sensación de un fino estanco. Bello, estanco, pero en definitiva un fino para compartir y para pensar en Doña Pilar y en todas las personas que están detrás de ese cariño que transmitía desde su bodega. Brindamos por doña Pilar. Yo por mi parte estoy tomando un oloroso muy viejo, que enseño también. Ah, mira. Solera BC200 de Osborne, de la solera, de los vinos viejos de Osborne, las soleras fundacionales, que la verdad es que es uno de mis vinos fetiche, me encanta, y cada vez Ah, que qué puedo, bien. pues
no lo O sea, sabía. Bueno, hay tanto para escoger. para las ocasiones muy especiales, me gusta el Pues BC200. fíjate que ahora mismo en Osborne, en Puerto Santa María, tienen ese rincón privilegiado donde hay tantas soleras especiales, ¿no? Desde los Blázquez a los algunos viejos de Domecq, a todos los Osborne, evidentemente, y hay como una situación ahora mismo de ir paseando por allí y ves cada bota y dices, pero aquí hay todo Muchas. tesoros muy bien guardados, pero en definitiva con una sensación de que tienes el pasado más potente de la historia del vino de Jerez ahora mismo, ¿no? Algunas botas de las más importantes están allí. Efectivamente, es una labor muy interesante que está haciendo Osborne de conservar y potenciar esos vinos muy viejos y esas soleras fundacionales de bodegas tan importantes como la que has dicho, efectivamente. Bueno, Pitu, comenzamos, si te parece, por el principio. Y el principio es que nos cuentes un poquito de dónde te viene esta vinculación con el vino de Jerez, eh, o si tienes unos primeros recuerdos relacionados con el vino de Jerez que nos puedas contar. Bien, el vino de Jerez entra en mi caso desde la infancia. Desde pequeño he vivido y convivido en un bar de barrio que no cerró nunca los 12 primeros años de infancia. Esto tiene que ver con un bar de barrio de tierra de acogida de migración, de gente que llegó del sur buscando mejor porvenir, despojados de esa tierra mala, pero en definitiva también con sueños rotos, pero con búsqueda de nuevas oportunidades, ¿no? Esas periferias de las ciudades del norte y en este caso también en Girona, en ese momento que había las dos Gironas, la del centro, pero también la de la periferia. Nosotros éramos periferia, éramos extrarradio, éramos un suburbio de un barrio que se hacía y se construía en ese momento, ¿no? Con esa gente que venía con la tez más oscura, ¿no? Y esas manos más rasgadas. Crecimos en ese bar con esa mirada y esa manera de ver, de beber, de vivir de la gente del sur y de alguna manera pues con esos primeros tiempos ayudando en el bar, pues es evidente que había siempre esas coincidencias con ese costumbrismo, con esa manera de beber y vivir de la gente del sur, que para mí es muy próxima y que en ese momento pues yo entraba al principio con la quina San Clemente y el ponche caballero y también con los primeros valdespinos, esos valdespinos que venían con botella de litro, que no, difícilmente en casa se veía una botella de inocente de esos años maravillosos, pero sí el Valdespino seco, el Valdespino dulce y además con la curiosidad de que nuestro padre alternaba el trabajo en el bar con ser chofer de autobús y el autobús que llevaba nuestro padre llevaba la publicidad de Valdespino, de manera que era como estaba muy presente en nuestra historia y era realmente pues bien un entrar de manera natural, de manera normal y de servir siempre esos vinos finos, Tío Pepe, Laína, Valdespino como los más utilizados también los vinos de Montilla Moriles, es verdad. Y bien, a partir de ahí yo veo que también en la cocina entra, en la cocina de nuestra madre y nuestra abuela, en el que no solo hacían cocina catalana, sino que también se veían directamente volcados a hacer pues, los riñones de Jerez, que se ha convertido en uno de los platos icónicos del bar Can Roca y que desde el de Can Roca hemos reinterpretado en nuestra cocina de Jerez, ¿no? Probablemente en esos primeros años, de los 8, 10, 12 años, empiezo a beber esos vinos de Jerez, pero es verdad que hay un antes y un después cuando entro a la escuela de hostelería. Llego tarde porque primero hice estudios universitarios, hice bachiller, decidí luego hacer lo que veía que Joan hacía con tanto entusiasmo y al entrar en la escuela de hostelería me di cuenta de que el vino tiene esa capacidad de mostrar el árbol de la vida y también el árbol de la ciencia. Y en el final de curso fuimos a Jerez, fuimos a Cádiz y ahí pues me acabé de enamorar y de empezar a estudiar, a comprender qué hay detrás y a partir de esos 17, 16, 17 años, pues ya comprender de una manera distinta el vino de Jerez y comenzar ese aprendizaje en el que no terminas nunca, ¿no? El aprendizaje es el oficio más bello de la vida. O sea, que forma parte de ti de una manera completamente natural y no tuviste un momento como de revelación de, bueno, es que esto es grande o no, simplemente que ha formado parte
de tu recuerdo. No, es evidente que hay impactos, ¿no? Y hay impactos que están vinculados a las grandes soleras y sobre todo cuando haces un viaje a Jerez. Yo creo que hay un antes y sobre todo también los vinos que tienen como más densidad y más capacidad de abrumar en tu paladar, ¿no? Cuando te encuentras con vinos que ves que van un poco más allá y cuando estudias el suelo y te das cuenta de que hay en ese momento, estás probando un vino que tiene 28 siglos de historia de viñedo, en el que ves que hay selección de pagos que hoy está como muy en tendencia y que parece que hemos aprendido los franceses, pero que ves que desde el tiempo de los romanos están ya enmarcados, desde Columela ya se sabían todos los campos, cuáles eran los buenos, cuáles eran los diferentes, los que tenían más singularidad. Te das cuenta de que hay muchísimo por hacer, ¿no? Y que ves esa complejidad geoclimática del marco de Jerez, en el que solo con 28 kilómetros te encuentras sensaciones climáticas distintas que puede ser desde Jerez a Galicia, pero solo en 28 kilómetros, ¿no? Y de que hay mucho por aprender, que hay mucho por crecer y en el que hay una gran historia que contar, ¿no? Y actualmente, yendo a vuestro restaurante, al Celler de Can Roca, esa casa maravillosa donde los tres hermanos, bueno, pues creáis magia para el comensal. ¿Qué papel juega el vino de Jerez en vuestra carta o en vuestro menú o en vuestra manera de entender y de ofrecer esa gastronomía al comensal que llega? Y la sede de Can Roca es un restaurante atípico en el que hay tres cabezas en un solo sombrero, en el que hay tres mundos que fluyen de una manera transversal, pero también fraternal, en el que el mundo sólido de esa parte sabrosa, salada de Joan, la parte dulce de Jordi, la líquida mía, hacen un irra más, ¿no? Y en este sentido me encuentro con una situación muy privilegiada de que mis hermanos son generosos y permiten que los vinos entren de una manera muy, muy fluida y en el que la cocina abraza al vino. Y en este ir y venir de flujo de creatividad es evidente que Jerez entra dentro de mí, es una parte importante para mí y también es una parte importante para la cocina de Can Roca. Yo creo que no se entendería cocina de Can Roca sin Jerez. Hay una parte importante de acercamiento a nuestro barrio, pero también diálogo también de norte a sur, de un puente cultural, de un puente de fronteras, de un puente de riqueza y de un flujo de creatividad inalcanzable, en tanto que Jerez te permite la versatilidad y en esa versatilidad pues un escenario muy abierto para poder parir platos, ¿no? Y entra por la puerta grande. Jerez está en ese de Can Roca absolutamente presente. Es casi imposible que no haya un vino de Jerez en el maridaje, en el que normalmente jugamos sobre 14 y 17 vinos. Es muy difícil que no haya uno o dos y a veces tres vinos del marco, porque tienen esa capacidad de mostrar como un abanico abierto, con una gran variabilidad, con matices que pueden ir de tactos altivos y alegres y juveniles, dicharacheros a contundencias abrumadoras casi insultantes, ¿no? Llegar al límite, ¿no? Y en ese sentido, pues están todos los papeles, todas las oportunidades y todas las capacidades para establecer una conexión con nuestra cocina, que es una cocina sabrosa. La cocina del Celler tiene sabor. La cocina del Celler se hace también de una manera lenta, con tiempo, con una cierta idea de reflexión y con una honda raíz. Y ahí conectamos directamente con Jerez. Completamente, sí, sí. Y para los que no lo sepan, también, o sea, tienes un espacio físico dentro de tu bodega que está dedicado al vino de Jerez y donde, bueno, aprovechas para contar un poco, bueno, el ecosistema que rodea a unos vinos tan especiales, ¿no? Así es. La bodega del Celler de Can Roca es una bodega amplia. Hay 300 metros cuadrados de cocina, 300 de comedor y también 280 de bodega, que he ampliado. Y en el que quería que hubiera algo más que botellas y que enseñar etiquetas y conceptos vinculados al efecto cuantitativo. Quería que la bodega tuviera algo de mí, que pudiera expresar quién está detrás, que la gente conociera quién hay guardando el vino
y en definitiva, pues 5 cubos dedicados a mis vinos preferidos, y el último cubo especial es es el cubo dedicado a Jerez. Es como un absis en el que hay como una idea de hacer sí, un halago, un recuerdo, un compartir una pasión, una devoción por vuestra tierra, y hacerlo desde una idea de imágenes, de palabras, de música, de tacto, tocar el esparto, tocar la tiza, tocar la albariza en este caso. Esta concretamente es de Miraflores, pero también hay otra de Macharnudo. Poder mostrar ese esparto que simboliza ese abrir la puerta al viento de poniente y cerrarla al viento de levante. Poder mostrar con botellas de reliquias también, que el vino también es un contexto y un diálogo con los muertos, a los que les debemos continuación. Poder mostrar esa capacidad de seducción del Jerez con 200 referencias, pero en definitiva enmarcarlo en una mirada en la que hay esas imágenes, palabras, con una música, en este caso, con un poeta de nuestra tierra de Girona, Narcisco Madira, musicado por un cantaor con una voz sin piel, Miguel Poveda, recitando ese poema que se llama La boca seca, como si acabaras de tomarte un gran vino de Jerez seco, ¿no? Esa idea de poder mostrar ese diálogo, ese flujo, y mostrar que el vino es un puente de culturas. Y hacer también un homenaje a mi barrio. Mi intención también en ese viaje desde Jerez, desde la bodega de Can Roca, es un homenaje a mi barrio, a esa gente, a su integración, a nuestra tozudez de permanecer en el mismo barrio, de no cambiar de ubicación, y en definitiva una oportunidad de mostrar qué hay detrás del vino, qué me seduce a partir del vino, y poder compartir esa bodega que no es bonita, que no es elegante, que no está vinculada a la idea de una idea de diseño. Son almacenes, es puro almacén, estanterías de galvanizado, sencillas. Yo quería sobre todo marcar que el vino no es lujo, que el vino no, sí que puede ser autenticidad, sí que es simplicidad, sí que es un viaje a la honestidad de la gente del campo, de ese diálogo fascinante del ser humano y la naturaleza, en el que la naturaleza manda y siempre te coloca en tu lugar. Pero quería, sobre todo en esa bodega con poca luz y silencios, y solo acompañado con esas músicas muy buscadas y que hablan también mucho de mí, pues mostrar ese valor de los intangibles, ¿no? Que el vino tiene, y que en Jerez tanto hay, y tanto intangible también callado, ¿no? Tantas botas, tantos tesoros guardados, tanta alma allí revoloteando en esas botas vestidas de primavera vieja. Qué maravilla escucharte. Pitu, después de tantísimos años trabajando y enmarcando el vino de Jerez dentro de vuestro trabajo en el Celler de Can Roca, y después de haber conseguido maridajes icónicos, que yo creo que algunos de ellos son muy, muy conocidos, ¿hay alguno que especialmente, no sé si puedes explicar alguno que realmente haya sido importante o más trascendente por alguna cuestión? Bien, probablemente tendría que el primero para nosotros que marca un juego de flujo entre la cocina y qué es la armonía de comer y beber, y el pararte a pensar el porqué de las cosas, es una gamba de Palamos al amontillado. Y que tiene que ver con la idea de las diferentes texturas e intensidades de sabor de lo que es la cola de la gamba con la cabeza de la gamba, ¿no? De poder observar que puedes ir desde el mismo marco de Jerez con dos vinos totalmente distintos, de colores totalmente distintos, sabiendo que puedes armonizar un plato, en este caso una gamba, con dos vinos, sabiendo que con la cola puede ir muy bien una manzanilla muy ligera y fresca, y con la cabeza puede ir un amontillado muy salino y contundente, ¿no? Cargado de oxidación, porque en definitiva en esa cabeza del marisco hay toda la parte abrumadora del sabor, de la intensidad, del ácido, del elemento butírico, de la concentración abrumadora al límite, ¿no? Y sabes que puedes jugar muy bien con una idea muy simple, que es una gamba hervida o al vapor o a la plancha, y dos vinos de Jerez, y que tienen entre la cabeza y la cola, entre un fino ligero, una manzanilla ligera y un amontillado más viejo,
un mundo realmente fascinante de armonía, ¿no? Y también uno que me gusta mucho especialmente porque también hay un acercamiento a una nueva mirada de la cocina del Jerez, una cocina inmediata, una cocina hecha delante del comensal, en el que tenemos la particularidad de poder hacer a partir del vino de Jerez, pues cocer, en este caso, en este caso es una ostra acompañada con manzanilla pasada, pero que lo hacemos en el que hay una salsa hecha con las barbas de la ostra, con una sensación de textura untuosa, cremosa, envolvente, en la que es la idea de un caldo velouté hecha por Joan, en el que hay una reducción de esa manzanilla pasada, concentrada y caramelizada, que es como el acercamiento a la cocina de Jordi, y en el que en un bol ponemos piedras calientes, ponemos como un sedazo, ahí ponemos la ostra, ponemos el vino. Las rocas están calientes, de manera que cuando ponemos el vino hay todo un humo que se eleva, todo un vapor que llena al comensal y también anima con aires de Jerez todo el restaurante, y que tapamos inmediatamente para que haya un efecto vapor de cocción por menos de 20 segundos, en el que hay esa cocción de la ostra y ese perfume también con la manzanilla pasada, en el que hay la cocina líquida, ¿no? Y hay tres mundos: la cocina dulce, la cocina salada, la cocina del vino, que se unen en un mismo plato, y que en este caso son las ostras a la manzanilla pasada, y acompañada en esa idea de tres mundos unidos en un mismo plato, ¿no? Nos das permiso para clonarte, Pitu, porque de verdad lo tuyo tienes entusiasmada a todos los amigos que nos acompañan y a nosotros, pues cada vez que tenemos la oportunidad de escucharte, ¿verdad? Es un absoluto privilegio. Nos consta, de hecho, que el Celer hace casi de escuela de maridaje con Jerez, o de formación a sumilleres que asumen pues todo esto que tú nos estás transmitiendo, o sea, toda esta, porque además es un discurso honesto, de verdad, desde el conocimiento, y todo eso pues crea escuela, claro, y realmente pues de alguna manera pues el Celler se ha convertido en una escuela para muchos profesionales de cómo trabajar, y de cómo introducir un vino aparentemente tan complejo, y sacarle lo mejor. Bien, me siento afortunado de poder estar cerca del mundo del Jerez, de poder ser precursor, de poder tener también un concepto de academia. Nosotros hemos mamado la cocina tradicional, la cocina raíz, 3 generaciones en nuestro restaurante, pero también hay una parte importante de un antes y un después de cuando vamos a la escuela, los 3 hermanos en la misma escuela de hostelería en Girona. Allí comprendemos qué es la academia y sabemos qué es saber que no sabes nada, y donde estableces los principios del aprendizaje constante, pero sobre todo también compartir, divulgar, comprender y ser generoso en esta parte del compartir conocimiento, ¿no? Desde hace más de 18 años dirijo un curso de sommeliers, y sé que es importante estar en ese mundo de la pedagogía, porque no te puedes quedar nada, lo tienes que compartir todo. Intentamos hacerlo desde la visión académica, también en congresos en los que hemos tenido la suerte de viajar en muchísimos países, hacer más de 100 ponencias en distintos lugares del mundo, promocionando el vino de Jerez de una manera cómplice con esa pasión. Y también desde casa, desde el Sede Can Roca, en el que recibimos a muchos futuros sommeliers, en el que tengo un equipazo maravilloso, al que le envío muchos saludos desde aquí, que sé que están confinados, y también con una sensación de una cierta nostalgia de querer volver otra vez a establecer esa normalidad que tanto nos llenaba de vida, ¿no? Y sí, damos formación, somos 6, 7 sommeliers, tengo 8 camareros más con titulación de sommelier en el mismo equipo, en el que vamos constantemente aprendiendo unos de los otros, y también sabiendo que nos estalléis, la gente que viene a hacer prácticas de distintos lugares del mundo, también poderles inculcar de alguna manera esa semilla que va a germinar sobre la pasión por Jerez. ¿Qué mensaje? Pues estamos viendo que hay muchos sumilleres que nos siguen, o también hosteleros que nos están siguiendo en esta charla.
¿qué tiene de motivador para un bar o para un restaurante el uso del vino de Jerez o de práctico incluso? ¿Qué puede ser más práctico que con otros vinos, por ejemplo? Pues mira, su versatilidad, su capacidad de tener vinos para distintos paladares, para distintos planteamientos de iniciación al vino. Hay vinos que pueden como sorprender y dar como una sensación de que la lengua se siente herida delante de tanta complejidad o contundencia. Hay una necesidad de aprendizaje. No puedes hacer una maratón si primero no has empezado a hacer entrenamiento, estiramiento e incluso también haber corrido 100 metros, ¿no? Algunas veces. Hay una educación, hay un acercamiento que es posible. Hay una relación calidad-precio que lo permite. Cualquier vino fino, manzanilla que se encuentren en una estantería, en un establecimiento en el que haya botellas de vino, va a ser su gran aliado para poder aprender y disfrutar de esa botella incluso durante más de una semana y de 2 semanas y de 3 semanas. Son vinos inamovibles, son vinos que son indelebles, que son permanentes, que tiene esa capacidad de abrirse y entrar en contacto con el aire y decirle, sí, dame aire, yo estoy aquí para seguir ganando a la vida, ¿no? Son vinos que tienen esa capacidad de dar mucho con muy poco dinero. Valen más de lo que cuestan y tienen sobre todo una oportunidad en todas las horas del día. Y en este caso también la idea de pensar que Jerez, a diferencia de otros vinos, lo puedes beber a besos. Algunos tienes que beberlos a besos porque tiene esa contundencia, esa extracción, esa sensación realmente reductiva, esa sensación de un vino que se ha ido deshidratando con los años y que se va concentrando hasta quedarse con menos agua, con más extracto seco, con más visceralidad y con más nervio, pero también con más fuerza, ¿no? Y esos vinos tienen la capacidad de mostrarte muchísimo, muchísimo con muy poco, ¿no? Incluso te diría que los restaurantes hoteleros también que se planteen también servir medias copas, incluso cuartas partes de copa de algunos vinos muy concentrados, porque con muy poco te dan mucho. Incluso pues poner un poco de una jarra de agua al lado para poder hidratarte, pero mientras tienes este vino en la boca, sabes que están pasando muchísimas cosas, que estás bebiendo historia, que estás bebiendo pasado, que estás bebiendo una flor viva en muchos casos, que está ahí dinamizando el tiempo, que está enmarcando un acercamiento a las partes como más nobles de las maderas, a la parte más salina del acercamiento al suelo, y que lo hace con toda la entereza y con mucha estirpe, con mucha garra, y es como un juego de sol y sombra, de tiza y albero, de alma y cuerpo, y en definitiva también de un peso, del pozo de la historia que tienes en esa copa y también la oportunidad de hacer historia cada vez que te puedes imaginar cómo pueden ser estos vinos de aquí a un tiempo, ¿no? Aprovecho para invitar a todos los que nos siguen, que ya son casi 400 personas, para que si tenéis la posibilidad os sirváis también una copita de fino, de manzanilla, de amontillado, de lo que tengáis por casa, para poder disfrutar de estas bellísimas palabras, de esta poesía de Pitu Roca, con un vino de Jerez en la mano. Y quisiera aprovechar para hablar de tu libro, de uno de tus libros, de este libro que veis en pantalla, Tras las viñas. Tras las viñas, sí. Un viaje al alma de los vinos, que recomiendo de una manera muy, muy, muy intensa. Se ha convertido literalmente en mi libro de cabecera. Lo tengo en mi mesilla desde hace ya bastante tiempo, más de un año, y continuamente cuando quiero dormirme con un pensamiento sobre el vino, pues siempre abro cualquier página y siempre estos testimonios de vida que has recogido en este libro siempre te enseñan algo interesante y trascendente del mundo del vino, aparte que realmente es un atlas de la cultura del vino a nivel global que no tiene precio. O sea que enhorabuena porque la verdad es que es un libro maravilloso. Gracias, bien, es una intención de acercarme un poco más a poder contar qué hay detrás del vino
y cómo se parece el vino a la gente que lo hace, ¿no? Poder hacer un viaje al alma de los vinos es un poco más allá de lo que es el suelo, de lo que es la uva, de lo que es una tierra, y enmarcarlo directamente en todos los microgestos que existen desde el diálogo con la naturaleza, de cómo influye esa mirada filosófica de la vida en los vinos, de cómo esas 500 oportunidades distintas en el ciclo, desde la poda hasta el embotellado, hasta escoger la botella o el tipo de tapón, cuánto dice de cada persona que está detrás, ¿no? Y el libro, de alguna manera, sigue el recorrido de qué es probablemente mi acercamiento al vino, ¿no? Yo al inicio buscaba esa parte del lujo, de la exclusividad, esa parte de la excelencia, de los 100 puntos. Y de alguna manera Bill Harland desde California simboliza esa idea de la excelencia y de cómo cada uno de los personajes de esas 13 personas distintas pues te hacen viajar a través de ellos, y a través de ellos también yo puedo... Se explican ellos, pero yo me veo reflejado en cada uno de ellos o de ellas, porque hay también muchas mujeres ahí en ese libro. Y intento explicar esta parte desde el hedonismo a la trascendencia, desde la idea de la búsqueda de la perfección a la espiritualidad, del acercamiento al desaprender y a comprender que los vinos tienen una parte importante de la vitalidad de quien está detrás. Y quise hacer este acompañamiento con una experta en personas en la que nos sumamos y hicimos un viaje maravilloso desde distintos lugares del mundo para poder comprender esa esencia vital que traspasa los gestos, de los gustos, de los parámetros vinculados a la analítica y que tienen que ver con una parte más trascendente del vino, ¿no? Pues te comento que para mí este libro tendría que estar en los cursos de hostelería, de sumillería de España, para de alguna manera bueno, convertir a todos esos jóvenes profesionales, a todos esos chicos que en muchos casos no tienen una cultura del vino, que lamentablemente en muchas partes de España pues se está perdiendo, y que el vino lo consideran pues simplemente como un zumo de uva fermentado y no saben valorar pues precisamente todo lo que conlleva una botella de vino. Bien, A esos chicos que hay que entusiasmar, y que además con Jerez, siendo una asignatura tan complicada, ¿qué mensaje, o sea, cómo podríamos, de alguna manera darle argumentos para que se introduzcan en el vino de Jerez? Bien, lo más fácil y lo más convincente es que vayan a la Feria de Mayo de Jerez, a la Feria del Caballo, y ahí se convencen directamente, ¿no? A cualquier feria o Sanlúcar, ¿no? O que se den un paseo por Jerez o cualquier pueblecito del Marco. Yo creo que hay una parte vinculada al costumbrismo y a la cultura que no podemos perder, que tenemos que divulgar, que tenemos que promocionar de la manera mejor, a aprender también del mundo cervecero, cómo han hecho esas campañas de marketing, a saber que tenemos un receso en el consumo del vino y que tenemos que superarlo y subirlo, ¿no? Y en el mundo del Jerez yo te diría, incluso para los jóvenes, pues ser atrevido, ser transgresor, incluso también acercarte a ese mundo de la mixología, a esa parte de la combinación, entender que hoy Jerez tiene que ser para esos 4 locos en los que yo me puedo sentir representado, pero también puede abrazar de una manera muy amplia a muchísima gente, ¿no? No podemos pensar que el Jerez es solo para 4 locos, es para muchísima gente, tiene muchísima capacidad de embaucar y de seducir a muchas generaciones distintas. Yo diría que para la juventud, pues atrevernos también a hacer esa mixología, a atrevernos a combinarlo para poder luego hacerles entrar en ese mundo más fascinante de las botellas llenas de tesoros escondidos y guardados en esas andanas, ¿no? Y atrevernos también con la mixología, hacer, pues en lugar de un Bloody Mary, decirles que en lugar de vodka utilicen fino, por ejemplo, ¿no? Que es de una manera muy fantástica. En lugar de ginebra, pues que en lugar de un gin tonic hagan un fino tonic, por ejemplo, ¿no? Y que se acerquen de una manera fantástica, una idea de que detrás no hay una bebida alcohólica muerta, sino que hay una bebida viva, ¿no? Que además tiene flor, que tiene vida, que tiene simbología potente
de acompañamiento, de versatilidad y también de ganar cuerpo y de aceptar el embiste de otras bebidas carbonatadas, ¿no? Es una oportunidad más en la que podemos jugar de una manera muy amplia con un Pedro Jiménez, fíjate, con ginger ale y una rodaja de naranja. Es una maravilla, es un cóctel súper refrescante en el que un buen Pedro Jiménez con un ginger ale va de maravilla, ¿no? En definitiva, también pensar que tenemos que abrirnos a ese mercado, que es un mercado en el que no es puro, pero que acerca de una manera costumbrista, de una manera relajada, de una manera divertida al mundo del Jerez, ¿no? Pienso que en el vino necesitamos también que no sea para estudiarlo solo, sino también para disfrutarlo y abrir a rienda suelta la creatividad para hacer ensamblajes y luego ya los atraparemos cuando se interesen por Jerez, cuando vean la complejidad del suelo, de que ni en Borgoña ni en el Palatinado en Alemania hay la historia de los vinos de Jerez desde el suelo, se van a dar cuenta de que hay una grandeza extraordinaria para compartir y también para mostrar al mundo. Hay una realidad del vino de Jerez que a mí realmente es casi la que más me emociona y sé que tú compartes un poco y que es esa idea de trascendencia o de inmortalidad, el hecho de que por el sistema de envejecimiento de criaderas y soleras pues son añadas que se van alimentando unas a otras y que son soleras que se crearon hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 generaciones y todavía permanecen y todavía tenemos el privilegio de poder catarlas en vinos viejos. Ese sentido un poco de generosidad del bodeguero de Jerez, que probablemente el vino que esté entrando por la bodega hoy no lo va a catar él, sino que lo va a catar su hijo, lo va a disfrutar su hijo o incluso la siguiente generación, que es una reflexión que Joaquín Rivero, de Bodegas Tradición, hacía en la película de Jerez y el misterio del palo cortado, en la que tú también participaste y que a mí me gusta especialmente. Bueno, creo que es una reflexión importante y que tú además en catas ya un poco consideradas históricas como la del Cursal, en la que probasteis un vino Trafalgar de González Díaz, bueno, pues has intentado transmitir, ¿no? a un gran público. Bien, fíjate que es esta sensación que me imagino que tiene un bodeguero de la frustración del ego, ¿no? Cuando pruebas un vino de más de 200 años te das cuenta en el que difícilmente en esa sensación de añejamiento tú puedes participar de una manera, o sea, de una idea de degustación de ese vino que tú has parido, ¿no? Hay una parte fascinante de la frustración del ego, que digo yo, del enólogo o de la gente, o del capataz, o de la gente que va allí haciendo esos saltos de vino, ¿no? Arrumbando los vinos, ¿no? Haciendo que haya como un cambio de escala a escala, ¿no? En el que sabes que te va a quedar una parte muy pequeña de lo que tú has participado porque hay mucha madera vieja. Hay vino que muerde esa madera salada, hay contundencia abrasiva de espinas de yodo que se funden en ese vientre de estampado de esa botra, que hay recuerdos mortales fijados en esa madera, de que hay sensación de vino fósil, de vinos enmarcados en la exageración al límite de la sal, del yodo, de la abrumadora sensación vegetal, del volver a la raíz, del retrotraerte, de esa contundencia, podríamos decir ya con una sensación del dolor del volver a la patria, ¿no? del volver a ese lugar que simboliza el volver a nacer, ¿no? Y de cómo ese nacimiento hace que un poeta, Ausias Marc, dice, cuando naces empiezas a morir, ¿no? Pues hay algo de eso en los vinos de Jerez, en el que esa sensación del recuerdo se mantiene como un círculo que va dando una versatilidad realmente fascinante, ¿no? En el que sabes que hay flor, hay vida, pero también hay ese pozo y ese peso de la historia en el que el vino entra claro y se convierte en lágrimas negras, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Me gustaría que de eso
de ese pasado, de esos, bueno, de esos tesoros que nos han legado las generaciones anteriores, pasemos al presente y al futuro. Y me gustaría hilar bueno, con una iniciativa que tú conoces muy bien, que se llama Copa Jerez, que es un concurso internacional de maridaje gastronómico que estamos celebrando desde hace pues, muchísimo tiempo, y que se trata que equipos de chef y sumiller de 7 países diferentes vengan a Jerez a presentar su mejor menú de entrante, plato principal y postre con algún vino de Jerez. Eres presidente del jurado desde que Juli Soler pues ya no puede estar. Entonces, bueno, no sé, me gustaría que nos contases un poquito pues tus impresiones sobre si quieres, sobre esta última edición, que ha sido un poco más especial, que contamos 7 cocinas en un teatro, en el Teatro de Jerez, que se cocinó en directo, los sumilleres presentaron en directo a todo un teatro y que bueno, nos parece que es un salto cualitativo importante y que para la imagen del vino de Jerez y para mostrar un poco el mensaje real del trabajo de diferentes gastronomías del mundo maridando con diferentes tipos de Jerez. Mira, has mencionado a Juli Soler y en este caso pues también tenía otra botella aquí pendiente. Yo voy viendo botellas distintas. Esto es un pata gallina, en este caso, que era el vino preferido de Juli. Él, a partir de los años final de los 80, se enamora de Jerez y yo tuve la suerte de acompañarlo esos últimos años en los que íbamos también de jurado. Yo acompañaba al presidente del jurado, a Juli, y yo de alguna manera hago de representante de Juli también en el jurado de la Copa Jerez y brindamos por él con este pata gallina. Salud. Y bien, la verdad es que es una situación para mí de privilegio poder presidir esa Copa Jerez, ese escaparate extraordinario de Jerez al mundo desde la gastronomía, mostrando una organización maravillosa. Felicidades. Una oportunidad desde este año, desde el Teatro Villamarta, de poder hacer un escenario espectacular, como en pocos lugares del mundo se puede hacer un concurso, con una belleza estética y con una dinámica entretenida en la que hay tanto talento agrupado, en el que gente de distintos lugares del mundo se enfrenta a la oportunidad de poder hacer el mejor maridaje de Jerez. Jerez lo pone fácil, Jerez abre directamente la versatilidad para que esto sea posible, pero también el vino de Jerez se encuentra con sorpresas maravillosas. No quiero dejar de mencionar el maridaje de los daneses de este año, en el que hubo una combinación estratosférica para mí, con un Pedro Jiménez de tradición, con un plato que era un helado de plátano, con una mantequilla tostada y una gota muy concentrada de regaliz que iba directamente a los amargos, pero que hacía como un encubrirte y un envolverte en todos los matices de yodo, de dátiles, de café, de moca, de extractos de concentración que había en ese vino de Pedro Jiménez, ¿no? y que hacía una unidad para entre los dos ser muchísimo más, ¿no? Yo creo que se ha hecho una acción desde el Consejo Regulador extraordinaria de poder promocionar Jerez desde la calidad, desde la excelencia, desde aprovechar el talento, de hacer agudizar el ingenio a la gente loca por la creatividad, hacerlo desde el Jerez y dar una oportunidad también a distintos lugares, distintos países, de Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Francia, de poder mostrar, Bélgica, de poder mostrar que tenemos muchísimos embajadores más allá de nuestra tierra. ¿Y cómo ves el futuro, Pitu? ¿Por dónde crees que se debe trabajar para conseguir la consideración y el reconocimiento que probablemente la categoría merece? Bien, probablemente te diría volver a la viña, a la clasificación de suelos, a comprender mejor la trazabilidad, a poder observar esa idea de transparencia, de poder acercarnos a otro mercado joven, de podernos acercar a un vino que no tenga tanta idea sobre las mezclas como ha habido durante una época, y poder buscar la pureza, la autenticidad, la trazabilidad y poder mostrar la diferenciación, ¿no? Y poder mostrar esas grandes diferencias entre suelos y poderlo ver directamente en la copa, ¿no? Desde un punto de vista
de los locos del vino te diría esto. Desde un planteamiento de la promoción para que la gente consuma vino de Jerez, yo creo que se están haciendo bien las cosas. Yo creo que no está disminuyendo el consumo de Jerez, se está aguantando y puede subir un poquito. Y ahí estamos los restauradores, los sommeliers, los camareros de vinos, la gente que desde nuestros lugares, las tiendas especializadas, los prescriptores, periodistas, que estamos todos convencidos de que Jerez tiene que volver a esa idea de la excelencia, a ese reconocimiento que ya ha tenido en el siglo XVII, en el XVIII, en el XIX, una parte del XX y también, de alguna manera, tenemos que ser positivos de que también lo va a ser en el siglo XXI. Muchas gracias por tu testimonio, Pitu, de verdad, que es un placer escucharte en esos términos. Para terminar ya, porque, bueno, son más de las 9 y tenemos que terminar. No sé si te pongo un poco un compromiso, si tienes alguna marca preferida, algún vino de Jerez fetiche o alguna marca incluso de vinos antiguos de Jerez que más te conmueva. Ay, pues mira, bueno, primero empezar por mostrarte la otra botella que tenía, que es en este caso un palo cortado del 86 de González Vías. Es una selección especial que Antonio Flores me ha permitido rescatar de esas 44 botas, que me dijo que eran todas para mí, entonces intentaré bebérmelas poco a poco. Esta es la segunda bota seleccionada de un palo cortado del 86, que es como conmemoración del aniversario de nuestro restaurante, que sacamos la primera saca en el 86, en el 16, de manera que esta es la segunda saca. Y luego una botella también importante, especial, la última que pude probar en este Teatro Villamarta, precisamente, gentileza de Juanma, del Corral de la Morería, de ese lugar tan maravilloso en el que hay una promoción espectacular de la cultura de Jerez y del Jerez. Y en el que ese decano 1730, esa solera fundacional de Domecq, me dejó totalmente fascinado con un vino que sabía historia, que sabía nostalgia, que sabía a un pasado esplendoroso y que de alguna manera también un vino con una gran historia detrás, con esa sensación a veces agridulce de esa pérdida de esa gran bodega Domecq, ¿no? Entre esa parte de escoger entre el ser y el tener y en definitiva poder beber ese vino con Beltrán Domecq, porque el vino no solo es aquello que está dentro de la copa, sino lo que envuelve a nivel de atmósfera, ¿no? Había un festival flamenco, había la generosidad de Juanma, había la organización maravillosa del Consejo, había Beltrán Domecq al lado y poder beber ese vino conmoviéndome a su lado, con esa sensación de piel de gallina que te estremece, que te nubla, que te hace lagrimear y que ves esas lágrimas vestidas de cobre, pero también esas lágrimas vestidas de cobre en tus ojos y de cómo te das cuenta de que hay una parte importante, ¿no? de la trascendencia del contexto, de la importancia de la historia, de poder beber una historia única, de esas 4 o 5 soleras fundacionales de Domecq, esa que quedaban 4 botellas, ¿no? Poder compartir esa botella y luego ese caminar saliendo del Villamarte por la calle Medina, a doblar por Arcos, a pasearte lentamente con él, con Beltrán, después de tener esas olas de sensación de ese vino que vuelve y vuelve y vuelve, y escuchar esos silencios, esa densidad de la nostalgia, ese saber que era algo de que cuando él era pequeño esto ya era grande. Y quien no conozca a Beltrán Domecq es una persona con solera ahora mismo, pero también con mucho poderío y con una gran elegancia, un estilo y una profundidad en sus comentarios maravilloso. Y poder estar con él y caminar lentamente hasta llegar pasando la Riba, la bodega La Riba a la derecha, me decía, mira, aquí estaba La Riba, como explicándome su historia, pero también la historia de un pasado maravilloso. Y entrar luego directamente a la bodega, aquí vamos al Lustau, ¿no? Y ahí ya pues otro mundo, otra fascinación, pero en definitiva esos silencios, ese caminar lento, ese aprovechar la oportunidad de estar cerca de un vinazo descomunal, de uno de los grandes icónicos que he probado en el mundo, es algo que me llevaré siempre en la memoria. Qué maravilla.
Por nuestra parte, muchísimas gracias por tu testimonio ahora y cada vez que, bueno, porque sabemos que defiendes el vino de Jerez allá donde vas, que haces muchísimas catas y mucha labor de promoción de la categoría. Gracias por esa generosidad inmensa que siempre nos muestras, de siempre esa disponibilidad y esa humildad que muestras. O sea que bueno, desde nuestro lado más sincero, muchísimas gracias por toda la labor que haces, Pitu, que de verdad es absolutamente impagable. A vosotros, a ti, a vosotras, a todas las personas que estáis detrás del Consejo Regulador, que lo estáis haciendo muy bien, que sois de alguna manera la parte administrativa de un mundo fascinante, que habla de cosecheros, de almacenistas, de extractores, de aquello que era en el siglo XIX y que hoy también tiene que volver, ¿no? Una parte importante de saber que tenéis una gran responsabilidad, una historia detrás y también un trabajo de las viñas por delante. Muchísimos ánimos, gracias por ser tan buenos embajadores y yo también me siento próximo a vosotras, a vosotros, en ese poder abanderar estos vinos y llevarlos a donde sea para poder mostrarlos, disfrutarlos y compartirlos generosamente. Muchísimas gracias. Si te parece, el último brindis lo hacemos por todas esas personas que lo están pasando mal en estos momentos de coronavirus y por todas esas personas que están trabajando precisamente para intentar salvar vidas y que lo superemos lo antes posible. Mucha salud para todos y... Un brindis para los que curan. Salud y gracias, eternas gracias. Salud. Muchas gracias. Bueno, pues os recordamos simplemente ya para despedirnos que como ayer no se pudo hacer la conexión con Bodegas Tradición, pues mañana vamos a tener el directo con Bodegas Tradición mañana sábado a las 12 de la mañana. Así que os esperamos. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana. Buen fin de semana.